Pues buenas tardes. El propósito de este trabajo es presentar el diseño y validación inicial de un cuestionario y un cuestionario de evaluación y un programa de intervención que se llevó a cabo en alumnos de sexto de primaria como parte de la tesis doctoral Competencias clave y su adquisición a través del programa de intervención musical. En el ámbito de la educación, las competencias que estábamos comentando antes, en España comienzan en la Ley Orgánica de la Educación en el 2006, que proviene el término del mundo de la empresa y la educación de adultos, atendiendo a aquella nueva sociedad del conocimiento y de la información en la que nos está metiendo Europa. Inicialmente, el concepto en la LOE fue el término competencias básicas, que después en la LOMCE se llevó a cabo ese cambio de concepto por competencias clave, ya que inicialmente el concepto de competencia básica podía deberse a un mal uso de que fuera esencial, o sea, como mínima, ¿no? Que los niños o alumnos en cuarto de la ESO tuviesen que adquirir al finalizar su etapa en la educación obligatoria. Por ese motivo, en la LOMCE se cambió el concepto de básica por clave, atendiendo a asentar unos desempeños esenciales para la consecución de unos procesos más complejos a lo largo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Pues después de este enfoque competencial, la organización del currículum y las estrategias de enseñanza-aprendizaje tuvieron un antes y un después a través de la LOE y ahora mismo en la LOMCE estamos en ese, supuestamente cambio educativo. Es verdad que primero se organizan los elementos curriculares como objetivos, las competencias están al lado de los objetivos, luego estarían los contenidos y los criterios y estándares de aprendizaje. Pero es verdad que para la consecución de esos objetivos se han diseñado o se han seccionado las áreas para que los contenidos se trabajen de forma interdisciplinar, haciendo así una transferencia de conocimiento entre áreas. Si bien es cierto que si estamos interactuando las áreas y trabajando de forma global, la evaluación debería de ser global y continua. No podemos olvidarnos que al finalizar sexto de primaria y cuarto de la ESO, nuestros alumnos en todas las comunidades educativas tenemos una prueba externa que evalúa la competencia lingüística, competencias matemáticas y ciencias y tecnología y la competencia digital. Ese es el motivo por el que en la investigación hemos seleccionado estas tres competencias. Esta transferencia de conocimiento que se lleva a cabo en un enfoque competencial está avalado y estudiado por la neurociencia, como autores como Alter Müller, de la psicología como Richard y de la pedagogía como Piro Ortiz, porque consideran la música como un elemento común para el desarrollo de áreas curriculares, así como la música que desarrolle unas destrezas y habilidades que se pueden ver en áreas como las matemáticas, la lengua y el inglés. Bueno, pues este estudio se llevó a cabo con 136 alumnos de sexto de educación primaria, 62 eran chicas, eran menos chicas que chicos, y 74 eran chicos, con edades comprendidas entre los 11 y los 13 años, divididos en 3 grupos control y 3 experimental. Con un nivel cultural medio de varios distritos del área territorial de Madrid Capital. Bueno, ¿cómo realizamos el instrumento de evaluación? El instrumento se realizó primero atendiendo a las 3 competencias que seleccionamos, que fueron la competencia lingüística, la matemática y las 3 competencias seleccionadas. Lo que se hizo fue atender a la orden ECD 65/2015, en la que nos insta a la realización de un perfil competencial que es el conjunto de estándares que contribuyen al desarrollo y adquisición de una competencia clave. Pues, ¿qué es lo que hicimos? Cogimos cada uno de los estándares que están en el currículum y al lado de cada uno de los estándares, como podéis ver ahí, se puso qué competencia desarrolla. Como veis, el 1.1, el estándar, ese bloque es el de ciencias de la naturaleza de primaria. Bueno, pues el ítem 1.1 busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, es un desarrollo competencial de la competencia lingüística. Así con cada uno de los estándares que están en el currículum. Una vez que tuvimos cada uno de ellos, los íbamos encajando
en cada una de las competencias desarrolladas. ¿Qué hicimos? Que tuvimos un grandísimo volumen de ítems, pero lo que hicimos fue desechar los ítems y estándares que eran competencia propia del área, es decir, la competencia matemática de los ángulos, pues desde el área de música no la puedo desarrollar como quisiéramos, ¿no? Pero bueno, las específicas de área se quitaron y se reagruparon las que tenían un enunciado parecido o contribuían a algo parecido. De esa forma salieron 87 ítems iniciales. De esta forma se derivó a un juicio de expertos en el que han participado 17 educadores, doctores, investigadores, profesores de educación musical, generalistas, de secundaria, de primaria, de comunidades autónomas diversas, y les dieran su opinión en cuanto a pertinencia, relevancia y claridad de cada uno de los ítems. Cuando nos devolvieron los resultados, se desecharon pues los que ellos dijeron que no contribuían, los que ellos hicieron la valoración, y de esa forma ya nos quedamos con 37. Este es el cuestionario definitivo. Son 37 ítems, 17 de los cuales corresponden a la competencia lingüística, 12 a la competencia matemática. Voy. Ah, es lo que le pasa. ¿Salgo? Perdón. ¿Control? ¿Ya le he dado? No, pero todavía no me he dicho. Ahora. La que quiere enseñar administrador. ¿Sí? Eso es lo que me sale. Vale, luego para volver al Power. Ahí, vale, perfecto. Gracias. Vale, ¿qué me pasa con el Zoom? Vale, si os fijáis, son 17 ítems del perfil competencial de la competencia lingüística, 12 de competencia matemática y ciencias y tecnología y 8 de la competencia digital. Bueno, pues como podéis comprobar, el ítem de evaluación está puesto con el bloque de contenido, veis que pone CN, ese es el bloque de contenido del que está extraído, el 1 es el bloque 1 y el 1.1 es el número del estándar. Por ejemplo, el 9 es LC, que es lengua castellana, el bloque 1 y el estándar 4.1. De esta forma se hizo todo el cuestionario con 37 ítems. Vale, para la validez y la fiabilidad del instrumento, para el contenido, para la validez de contenido, se llevó el juicio de expertos, como lo acabo de decir, con las sugerencias se adoptaron y los criterios de aceptación del ítem fueron que el resultado fuera igual o superior a 0,7 y que al menos 3 de los jueces hubieran dado por válido ese ítem. En cuanto a la validez de constructo, se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio que arrojó un valor de 0,939, al cual se le implementó un análisis factorial con un método de extracción de componentes principales y se extrajo 3 factores que relatan el 82,216% de la varianza total. Para la fiabilidad o consistencia interna se realizó el coeficiente de alfa de Cronbach, que dio un valor de 0,980, por lo que se presupone que es un instrumento fiable y válido. Como os he comentado, paralelamente se ha llevado a cabo un instrumento de intervención que consta de actividades musicales para el desarrollo de esas competencias clave que estamos evaluando. Son 22 sesiones de intervención que se llevaron a cabo en los centros participantes de octubre a mayo del 2017 al 2018 y en los que cada una de las sesiones están detallados los contenidos a trabajar, como podéis ver. ¿Lo veis? Actividad, ¿vale? La actividad a trabajar, en este caso serían todos los contenidos musicales, pero veis aquí qué ítems del cuestionario tiene que evaluar el investigador. El 14, el 16, el 21 y el 27. Así con cada una de las actividades. Esto se entregó a cada una de las personas participantes en el estudio, ¿vale? Entonces, bueno, pues actualmente estamos
analizando todos estos datos de todos los colegios participantes y bueno, espero en breve poderos exponer estos datos. Muchísimas gracias. Bueno, pues como en la anterior comunicación, vamos a proceder a hacer ese primer planteamiento de reflexiones, comentarios y preguntas que tengamos en la sala y después pues veremos si se han realizado ahí en el comité aquí de difusión. Yo quería darte la enhorabuena porque la verdad que ha sido bastante... Me ha gustado mucho, soy muy... Sí. Muchas gracias. ¿Tenemos algún comentario, alguna pregunta, reflexión? ¿Sí? A la hora de seleccionar los centros, ¿buscabais algo en concreto? ¿Que fuesen públicos, privados, concertados, por ejemplo? No lo he dicho. Solo estos 3 centros que han participado, porque uno hubo una mortandad, son los que han mostrado su disponibilidad y su disposición. O sea, que muestreo por conveniencia. Tristemente, es uno de los... Eso habría que hablar con los responsables de la escuela de doctorado o incluso con el ministerio. Yo lo he comentado cuando he tenido posibilidad a los inspectores de educación, que tendría que ser una práctica obligatoria la colaboración entre centros y universidades, porque es muy triste que te tengas que enfrentar a que te cierren puertas cuando todo esto va a revertir para el beneficio de los alumnos. Entonces, pero sí, perdón que no lo he comentado, pero sí, lo siento. ¿Sí? ¿Alguna cuestión presencial más? Roberto. Bueno, yo te quiero felicitar por cómo estás desarrollando este trabajo, que además conozco bastante bien, como sabes. Y al hilo de esta cuestión que estáis planteando, pues hay una cuestión que es básica en todo lo que emprendéis la investigación aquí dentro de la facultad, ¿no? Esto más una reflexión en voz alta. Y es que ojalá hubiera un convenio con una serie de centros los cuales participaran o estuvieran dispuestos a implementar sobre todo este tipo de estudios, porque dentro de los trabajos que hay de investigación y las tesis que se abordan hay diferentes temáticas, pero particularmente, y esto es una opinión ya bastante personal de mi desarrollo a lo largo del tiempo, yo creo que en nuestro ámbito lo realmente interesante es poder poner en práctica aquellas cuestiones que derivan de la teoría y que vamos diseñando a través de un plan de intervención y ver de qué manera eso revierte en la práctica educativa real, ¿no? Esto es lo que se nos llena a todos siempre encima de la cabeza de la innovación y de la innovación sobre todo, ¿no? Educativa, ¿no? Entonces, en este sentido, pues puede resultar positivo por la iniciativa que se va a tomar de hacer unos contratos con maestros de diferentes centros y establecer como una especie de centros, una red de centros en los cuales se pueda participar y se pueda llevar a cabo este tipo de investigaciones. Porque al final es cierto que la mayor dificultad de todo este trabajo, que es amplio y profundo, ha sido el ver que con todo este empuje tú tienes una selección previa que, bueno, en principio era muy ambiciosa porque pretendía tener un centro de cada una de las áreas territoriales de Madrid, y te vas dando cuenta que eso se tiene que ir reduciendo, que quieres contemplar la casuística de poder comparar centros privados, concertados y públicos. Eso se va cerrando porque depende del centro y el interés que tenga, eso te va cerrando, y finalmente esa innovación educativa que tanto se utiliza y está en en el espacio europeo de educación superior, en todos los ámbitos, todo es innovación. Realmente pues no se puede poner en práctica muchas veces porque ese es el principal obstáculo de acceso al centro, poder investigar en esa línea.
nada, felicitarte a ti y aprovechar esta intervención para felicitar anteriormente a Carlos también, a pesar de esas vicisitudes que has tenido que pasar. Sí. Este es el foro y este es el espíritu también del seminario, poder pasar por todo esto. Muchas gracias. A colación de lo que ha dicho Roberto, por los centros, no sé si la problemática va por los centros o por nosotros mismos, ¿no? Los profesores, que somos los que menos nos apetece abrir nuestras aulas a ninguna investigación. Es verdad que en este caso, por ejemplo, era una intervención que hacían los propios profesores, que no la hacía yo. Pero bueno, ese fue uno de los rechazos que me encontré, tristemente. Pero bueno, por lo que decía Roberto, ¿no? La iniciativa fue un centro de cada una de las titularidades, de cada uno de los distritos norte, sur, este, oeste de Madrid, y nos hemos quedado con esto. Pues esa es la realidad de la vida, y eso es lo que, con eso torearemos y con eso revertiremos los resultados, por supuestísimo, en la mejora de los alumnos. Pues ahora vamos a pasar a las preguntas virtuales, Aida. Bueno, pues yo te voy a retransmitir una pregunta de María Rosa, que dice que cuando comentas esa desconexión en el currículo, ¿consideras que la metodología es también una parte fundamental de esa desconexión, incluso más allá de ese currículo en sí? ¿Qué desconexión? Pues... Eso es para él, ¿eh? Es para él. Perdón, Sí. perdón. Pues, vale. Yo no he dicho nada de eso, he dicho, es que Vale, pues él sí lo ha perdóname. dicho, no te preocupes. Vale, pues te retransmito otra. Con respecto al diseño del instrumento, las respuestas de cada ítem son número par o impar. Y si es impar, ¿qué opinas sobre esta tendencia hacia la media? De 5, es que no lo he dicho tampoco. Es que como voy con el tiempo... Sí, de 1 a 5, sí. Es verdad que los resultados de cada uno de los ¿qué opino? Que digan que sea neutro. Sí, pero sí, le comento, los profesores que estaban haciendo la investigación tenían una rúbrica súper exhaustiva de qué era el 1, qué era el 2, qué era el 3, qué era el 4 y qué era el 5. No tenían mucha duda. Entonces no era para dos. O sea, la forma de evaluar el ítem de esa actividad eran evidencias para realmente poner un 2 o un 5 o un 4. Sandra, tú vas a retransmitir correo, ¿no? Por correo. Sí. Elizabeth Corzo realiza la siguiente pregunta. Soy maestra de educación musical desde hace 15 años. ¿Cómo valora la ponente la enseñanza de la música en nuestro país en la actualidad, en la enseñanza primaria? ¿Qué En aspectos primaria. habría que mejorar? Bien. Empiezo por valorar la enseñanza de la educación musical. Pues mire, hemos pasado, yo llevo 22 años en la enseñanza musical, y hemos pasado de tener muchas horas activas impartidas por profesores especialistas de música, y hemos pasado a tener 1 hora semanal en primaria impartidas por profesores con una mención, con todos mis respetos, pero que no siempre tienen conocimientos musicales. Es verdad que muchas veces suplen, ¿no?, en las estrategias, o suplen muchas cosas que puede suplir el no tener conocimientos musicales. Pero es verdad que hay un mínimo de conocimientos musicales y de contenidos que tenemos que abordar. El futuro, espero que mucho mejor de lo que estamos. Yo soy súper optimista, entonces siempre mirando hacia adelante. Pero es verdad que nosotros mismos, los profesores, tenemos que desarrollar más aún la calidad en las aulas de la educación musical, porque no en todas las aulas se hace educación de calidad, tristemente. Y ese es el error que estamos cometiendo nosotros mismos, contra nosotros mismos. Pero bueno, lo vamos a mejorar. Roberto, te veo ahí con ganas de participar. Sí, de las últimas sillas, sí. El micrófono. ¿Hay más preguntas de él? Ay, Dios. Te robo las preguntas. Twitter tiene otra, Bueno. pero dejamos a Roberto y ahora... Gracias. A ver, es que tiene mucho que ver con esto que planteamos, porque
mi ámbito es este, ¿no? Yo llevo pues también un tiempo investigando en esto y la última en la que, en el último proyecto en el que he estado trabajando con 27 investigadores de diferentes universidades de España, tenía que ver con medir el impacto de la educación musical en una corte de jóvenes españoles que ya habían superado o habían estudiado dentro del sistema LOCSE Educación Musical. Claro, la cuestión del proyecto era, por una parte, analizar eso de manera estadística y con la crueldad del número, que era la parte que me tocó a mí. Por otra parte, esto estaba un poco dulcificado con una parte más de entrevistas, de historias de vida, narrativas, etcétera, de personas que hablaban positivamente de la enseñanza que habían tenido dentro de su formación musical en la escuela y en secundaria. Claro, ¿cuál es la cuestión básica? Que todo esto surge, y este proyecto surge porque ya de entrada no hay ningún tipo de evaluación que haya medido realmente el nivel de adquisición de competencias musicales y conocimientos musicales de los contenidos que se han desarrollado. Claro, en esta cuestión, ¿no?, que planteamos un poco desde nuestro ámbito, desde nuestra área, los resultados, pues ¿qué os voy a comentar? Los resultados crudos y duros son en un bloque de contenidos que son de educación primaria y secundaria, pues básicamente hay 14 indicadores, y de esos 14 indicadores pusimos, aparte de una escala Likert de respuesta, una opción de he hecho o no he hecho esta actividad. De 2.000 personas al azar, que eso sí que lo hemos hecho de todo a nivel nacional, a través de un panel de consumidores online, ¿vale? De todas esas 14 actividades que había, ninguno de los 2.000 dijo que había realizado esa actividad. Y esa actividad narra o pone de manifiesto bien a las claras lo que está comentando Arantxa, y es que realmente no se están impartiendo los contenidos que se debería impartir. Claro, ¿qué pasa? Que más allá de la dureza y la crudeza que hay ahí, porque hemos partido realmente de cuestionarnos qué ha pasado con la educación musical desde que se implantó obligatoriamente en 1993. En 1900, efectivamente, desde la LOCSE hasta aquí, ¿no? Entonces, claro, estas cuestiones yo planteo que, además, dentro en un capítulo que tenemos ahí, yo planteo que, claro, las áreas, otro tipo de áreas, no se está planteando realmente si lo que yo he obtenido o lo que yo he hecho es realmente medir el nivel de competencias de las diferentes áreas, no solo la música, ¿no?, la lengua, la matemática, etcétera, porque las valoraciones que hacen son desde otra perspectiva. Pero sí, sin lugar a dudas, es realmente por una cuestión que nos tenemos que replantear para ver de qué manera aportar, máxime cuando cada vez hay más en nuestro ámbito, además en un desarrollo exponencial de los últimos 25 años. El antiguo catedrático de aquí de la casa, Nicolás Oriol de Alarcón, hizo un estudio en el cual a principios de los 90 solo había 3 o 4 tesis defendidas dentro del ámbito de la educación musical, y ahora no hay menos de 500 o 600, con lo cual todo este bagaje ha hecho o ha puesto de manifiesto la importancia, pues igual que este estudio, de desarrollar diferentes actividades centradas o a través de la educación musical, ¿no? Solamente pues quería aportar esto, ¿no?, que realmente muchas veces somos un poco, yo creo que incluso autocríticos, pero realmente es necesario para potenciar y mejorar lo que realmente se está haciendo en las aulas y ceñirnos a lo que tenemos que hacer. Sí, es verdad que hay mucha gente que estamos en las aulas a diario, lo que dice Roberto, preguntándonos si lo estamos haciendo bien, si se puede mejorar, pero bueno, es verdad que cuantos más estudios haya que puedan corroborar, pues bueno. Sí, ¿tenemos otra pregunta? Sí. Hola. Hola. Bueno, yo soy Tomás Sierra, de Didáctica de las Matemáticas. Tengo también la competencia. Bueno, yo quería preguntar, es que me he perdido la parte primera porque tenía que hacer una salida así breve, y a lo mejor lo has dicho, pero ¿por qué
¿por qué querer trabajar otras competencias en primaria clave cuando tenemos la actividad musical, la competencia musical o las actividades musicales que son muy importantes en sí mismas, ¿no? Es decir, no sé si habéis analizado qué tipo de actividad musical se hace en las aulas, si el tipo de actividad musical que se hace está muy influida por el currículum como está diseñado, porque a veces tomamos el currículum como si fuera una cosa, palabra de Dios, ¿eh? Y el currículum está hecho por humanos, ¿no? Está hecho por humanos y por tanto el currículum puede no estar bien hecho, ¿eh? Por tanto hay que no ser esclavo del currículum, ¿eh? O sea, el currículum está obligado uno a darlo cuando es profesor de primaria o de secundaria, pero el investigador no tiene que ser esclavo del currículum. O sea, acepta que está el currículum, pero hay que criticarlo también, porque si no, el que hizo el currículum parece que es que ya decidió que aquello era así y los demás lo tenemos. No, puede estar diseñado de algún modo que provoca que luego la actividad que se realiza en las aulas pues no sea tan efectiva como quisiéramos, ¿no? Entonces, no sé si habéis hecho algún trabajo de ese estilo o estáis en ello. Te respondo, creo que te he entendido lo que quieres. Es verdad que haciendo el trabajo hemos visto todas las grietas que tiene el currículum, pero ya lo sabíamos antes en el aula, que es verdad que el papel lo soporta todo, pero es verdad que tiene cosas, pues por ejemplo, una de las cosas que es que nos insta el currículum, pero no solo el currículum, sino todo lo que luego van a desarrollar nuestros alumnos en secundaria y, por ende, todas las pruebas internacionales que tienen que hacer con este ranking que tenemos últimamente de mejores colegios, ¿no? Lo que sí que insta toda la educación a día de hoy en el siglo XXI es a un aprendizaje holístico e integral. Entonces, yo no me tengo que dedicar única y exclusivamente a dar contenidos musicales, sino que a través de mi aula contribuir también a que mis alumnos tengan unas destrezas de pensamiento, que hagan pensamiento crítico, que sean flexibles, que tengan una competencia matemática adquirida porque estoy explicando una matriz, porque estamos haciendo el juego de dados de Mozart y la música aleatoria. Entonces, directamente yo estoy contribuyendo a que mis alumnos, no solo a partir del jazz, estén leyendo una partitura o sepan un contratiempo o estén ubicándose en el espacio, sino que estoy desarrollando algo que desde matemáticas o desde lengua también se está contribuyendo. Y si un objetivo o un contenido lo ves desde diferentes perspectivas, se adquiere antes. Entonces, ese ha sido el enfoque inicial de la investigación, que además contribuyendo con unas estrategias como es el ABP, cooperativo, rutinas de pensamiento, ludificación, etcétera, de tal forma que las estrategias también ayuden a que esos objetivos se contribuyan desde las diferentes áreas. Que no sea yo solo la profe de música, sino a través de la música, ¿qué más puedo cubrir? Y resulta que es todo. Era eso lo que... Bueno, sí. ¿Cuál era el motivo eso de es, que utilizases el aprendizaje holístico e otras... integral, eso es. Pues yo creo que vamos a cerrar con la pregunta de Twitter y ya Laura la va a hacer. Hola Arantxa, gracias por tu ponencia. Nos pregunta Maritza Romero desde Twitter: ¿las actividades propuestas tienden al desarrollo competencial o corresponden únicamente al proceso o etapa evaluativa dentro de la investigación y por qué? Las actividades están, el nivel curricular es un sexto de primaria y un segundo de la ESO, algunas de ellas. O sea, lo que también tenemos que hacer es preparar a los alumnos, la finalidad de educación primaria es preparar a los alumnos a secundaria. Entonces yo no puedo dejar, no, a mí me dicen que dé hasta aquí, sino que lo que tengo que hacer es prepararlos a secundaria. Entonces las actividades están pensadas con los mínimos, los contenidos mínimos son los contenidos de sexto de primaria, pero los contenidos máximos son los de segundo la ESO. El jazz será en segundo la ESO, ¿sí? Pero bueno, pero a través de esas actividades lo han dado en sexto de primaria porque también el andamiaje se ha hecho desde abajo. Perdona, repíteme lo último. ¿Solo las actividades? Sí, parte de las actividades son los contenidos de sexto de primaria, pero que son actividades musicales a través de estrategias y destrezas para la consecución de esas tres competencias que evalúa el Ministerio y que evalúa PISA Global. Entonces, pues bueno, por lo menos también cuantificar de alguna forma pues que podemos contribuir desde todas las áreas, ¿no?
si trabajásemos de forma interconectada, seguramente nuestros alumnos tendrían ese aprendizaje holístico integral. Muy bien, pues muchísimas gracias y yo creo que podemos cerrar aquí ya la sesión.